Como estaba previsto, se reacomodan las fuerzas. La polarización la semana pasada era la extrema izquierda versus la extrema derecha. La extrema izquierda había jalado al centro, la centro izquierda, y la extrema derecha había jalado al centro y a la centro derecha, ¿no? Entonces las fuerzas se habían estado tensionando y lo que ha hecho el presidente es una distensión y un reacomodo. ¿Y cuál es el reacomodo ahora? Entonces, ¿cuál es ahora la lucha política que se va a dar en los próximos años? De seguir esta tendencia y de tener un gabinete además que esté en consonancia con el presidente. Hay una ahora sí consonancia y un trato, una armonía entre lo que dice el presidente y lo que el gabinete impulsa y desarrolla, ¿no? Y un gabinete que le sigue la corriente y le sigue los pasos, ¿no? Ya una reacción rapidísima de la primera ministra ha sido decir que la Asamblea Constituyente no es una prioridad. Está bien, hay que hacerlo, pero en el marco democrático prácticamente, y que lo verán cuando esté, digamos, todo listo, ya cuando la pandemia haya superado, la crisis económica y los temas planteados por el propio gobierno ahorita. Entonces, vistas así las cosas, ya el gabinete se ha recompuesto y se ha ubicado en el socialismo democrático, en la centro izquierda, con una premier que tiene la talla, y la mayoría son, salvo algunos casos, que tienen más vínculos, como el Ministerio de Educación, aparentemente con CONARE, con sectores más extremos de magisterio, y también con el ministro de Interior, que tiene aparentemente, algunas voces señalan que lo han puesto a Barranzuela para que pueda de alguna manera proteger, si vale la palabra, a Cerrón y todo el grupo de Perú Libre, que está haciendo, justamente está siendo en estos momentos investigado por la Fiscalía, y obviamente con indicios ya con evidencias bastante claras, y incluso se le ha congelado más de 1,5 millones de soles a su mamá de Cerrón, lamentablemente, aparentemente como una testaferra, y todo hace indicar que esta situación de la investigación del Ministerio Público va a tener algún resultado en estas semanas, ¿no? O meses próximos. Entonces, vistas así las cosas, el gobierno ha recompuesto, se ha ubicado en el socialismo democrático, en la centro izquierda, y la minoría, digamos, prácticamente las cuotas de poder muy minúsculas, tiene la extrema izquierda. Visto así, la derecha se ha recompuesto, todo el centro de la derecha ha saludado y ha criticado algunas cosas, pero en general está muy bien el cambio, ha distendido, el dólar ha bajado, la economía empieza a recuperarse, y obviamente ha ratificado a Velarde en el BCR, ha nombrado 3 muy buenos directores con experiencia, vinculados a la centro izquierda, al socialismo democrático, y obviamente se ha quedado, digamos, la extrema derecha sola. Pero la extrema derecha, entonces, va a ser, estos próximos años, la pelea va a ser entre la centro izquierda en el gobierno, el socialismo democrático, un gobierno de centro izquierda, contra la extrema derecha de Keiko y López Aliaga, Avanza País y Renovación Popular, Fuerza Popular, los 3 grupos, ¿no?, que tienen más o menos 44 votos en el Congreso. Entonces, y desde allí, obviamente, Keiko va a tratar de acumular fuerzas hacia el 2026, ¿no? Esto supone que aproveche los flancos débiles que todo gobierno siempre tiene, ¿no es cierto? Toda gestión siempre tiene algunas debilidades, y las va a saber aprovechar para lograr acumular fuerzas. Entonces, ¿cuál es el reto del gobierno y cuál es el reto de la izquierda en general? El reto de la izquierda es ahora involucrarse más en el gobierno de Castillo, de centro izquierda, habiendo aislado ya la extrema izquierda, y obviamente jalar a todo lo que significa las posibilidades de reforma, de cambios, aquellos cambios que se pueden dar en democracia y que son necesarios. Un cambio señalado, por ejemplo, hay un tema de incorporar la democracia más participativa en gobiernos locales, regionales, no como consultivos como ahora son, sino a nivel de resolutivos. También temas de la reforma tributaria, por ejemplo, importante. El tema, obviamente, de mejor distribución de la economía, del Producto Bruto Interno a nivel de la región y nacionales. Como sabemos, el presupuesto nacional, la torta nacional que se distribuye, en general le corresponde prácticamente el 70% al ejecutivo. En las regiones tiene fondos, duplica, digamos, el trabajo en agricultura, por ejemplo, tiene en Ayacucho hay como 9 OPAs o organismos públicos agrarios, ¿no?, que son oficinas que compiten con la Dirección Regional Agraria, ¿no? Bueno, todo eso tiene que pasar hacia los gobiernos regionales, definitivamente, y ese proceso toma años, y ese proceso es un proceso de centralización efectiva. Bueno,
Bueno, hay la reforma fiscal, en fin, hay una serie de reformas que en el fondo benefician siempre a los más pobres, porque obviamente evitar duplicidades en el ejercicio de proyectos, de programas, de actividades en las regiones va a beneficiar sin lugar a dudas a la región y sobre todo a los más pobres en la región. Entonces esas transformaciones y esas reformas son necesarias y tiene que haber una agenda que la ministra tiene que trabajar. Entonces, y eso haría que, digamos, la izquierda se presente al 2026 como entregando un país nuevo, renovado, cambiado en el marco de la democracia, en el marco constitucional. Y obviamente si hay posibilidad de hacer reformas constitucionales entre digamos la centro de derecha, los liberales democráticos y la izquierda, pues en buena hora, y aislando a la extrema derecha que no quiere reformas, que no quiere cambios, que todo el status quo está bien y que esta, digamos, economía está boyante y que lo único que se necesita es mejor Estado solamente, ¿no? Bueno, se necesita mejor Estado, sí, pero se necesita también unas políticas mejores a nivel de redistribución y de reestructuración del Estado.